de la mañana damos la bienvenida al doctor José María González, él es de Legal NEA y nos va a ayudar a poder, plantear algunas cosas vinculadas a los anuncios que hubo esta semana en materia laboral, en materia de jubilaciones, porque muchas personas básicamente lo que quieren saber es, a mí me toca, yo me puedo jubilar, no me puedo jubilar, si yo trabajo en una casa ahora me tienen que blanquear, un montón de cosas vinculadas a una catarata de anuncios que se fueron dando en los últimos días. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Bien. Tratando de entender este complejo panorama también no es tan sencillo. ¿No? No, para nada. ¿Por qué? Claro, porque tienen que darse muchas condiciones, que contemplan tanto la situación del empleado o empleada de casas particulares, como se llaman ahora, no más servicio doméstico desde hace unos años, o para quien pretenda esta jubilación anticipada, tienen que confluir algunas condiciones del empleador y del empleado, la empleada, para poder acceder al beneficio, que se van a poder empezar a inscribir a partir del lunes que viene. Acá sí hay que leer la letra chica, entonces. Sí, hay que leer la letra chica, y yo creo que va a haber algún tipo de reglamentación complementaria, ¿no? ¿Por cuál empezamos? Me parece que vos planteaste recién una inquietud, si tiene que estar en blanco o no el personal de casas particulares. Sí. Y esto que antes era como una nebulosa, hace ya varios años que es una obviedad que sí, no existe en nuestro país la prestación de servicios en casas particulares que no deba ser blanqueada. Uh-huh. No es como la película americana que contratan a la hija del vecino para cuidar los chicos, ¿no? Acá se establece un solo régimen que justamente es la parte dura del régimen, porque verdaderamente al establecerse salarios mínimos, al establecerse toda una regulación de tipo laboral como cualquier otro empleado, que está bien, porque se trata de otro empleado, pone en situaciones de crisis a la persona que necesita contratar a alguien, pero que tiene bajos ingresos. Claro. Supongamos una pareja de empleados públicos que tiene que contratar un personal de casas particulares para que cuide a sus hijos, asume un compromiso de alrededor de 30.000 pesos mensuales. Claro. Y sabemos que eso representa mucho el presupuesto familiar, entonces no se puede cumplir muchas veces, y obviamente que a partir de esto se generan conflictos, ¿no? Si bien generalmente hay una relación de vecindad, de conocimiento, de buen trato, cuando el conflicto se desata, se aplica la ley y se torna un tanto riesgoso para esos casos, ¿no? Ahora tiene sostenibilidad en el tiempo, porque al fin y al cabo el Estado es el que nuevamente sale a sostener o a empardar, ese faltante ahí como para poder generar estas acciones jubilatorias o de blanqueo de personal, Mira, en el caso de los empleados de casas particulares se viene asistiendo a un proceso de regularización. La verdad es que hace muchos años viene en incremento, no obstante lo cual se estima que hay más de 1,5 millones de personas que están en la informalidad. Estar en la informalidad quiere decir que al no pagarles en blanco no acceden a obra social y no acceden a aseguradora de riesgo de trabajo. Y el aporte previsional, ¿no? Claro, y el aporte previsional a los efectos de la jubilación, son los tres beneficios de estar en blanco, ¿no? Hablábamos recién de la letra chica sobre esto, y usted habla de que de a poquito se va incorporando más personal al blanco dentro de los trabajadores de casas particulares. Uno de los ítems por los cuales siempre no querían, algunos no quieren pagar y hay algunos que no quieren que se les pague legalmente, porque estaba la asignación universal, estaba la asignación por embarazo y todas estas cuestiones. Si te dábamos una cosa, te cortan la otra. Ahora parece que eso está contemplado. Sí, en este tiempo de la pandemia se estableció esto de la compatibilidad, de la AUH, por ejemplo, con el ingreso del personal de casas particulares, Yo ahí lo que mencionabas recién es el que no te quiero, no te puedo pagar. Creo que hay de las dos cosas, ¿no? Uh-huh. Yo planteaba inicialmente el hecho de el ejemplo que daba un matrimonio de empleados públicos, tener que pagar 30.000 pesos, no lo pueden hacer. Uh-huh. Pero también es cierto que hay una serie de abusos importantes en la informalidad y en la forma y en las exigencias que se plantea sobre el personal de casas particulares. Hay que entender que la época de que era un trabajo, no quiero ser duro en la expresión, pero casi semi-esclavo, donde tenías a la persona todo el día, en todo momento, toda la semana a disposición, esa etapa ya no es
tolerable en esta época del siglo XXI, ¿no? Ajá. La persona que quiere blanquear, digamos, está hablando, bueno, una pareja de empleados públicos, bueno, a lo mejor quiere hacerlo, puede hacerlo. ¿Qué tiene que hacer? Porque uno piensa, tengo que hacerlo, serán muchos trámites, no serán muchos trámites. Buena la inquietud, pero muchas veces esto de no blanquear tiene que ver con desconocimiento, pensar que es muy caro y demás. En rigor de verdad, no es tan caro, no es algo impagable lo que tiene que ver con los aportes que realiza el patrón, digamos, no tiene nada que ver con los demás tipos de contratos de trabajo en cuanto al monto, digamos, ¿no? Y el trámite es bastante sencillo, pues se hace a través de la página de la AFIP, no necesitas un contador, no necesitas, con un conocimiento mínimo de internet podés hacerlo, digamos, ¿no? Lo que se plantea ahora es la medida esta que anuncia el gobierno, como bien decíamos recién, una vez más sale el Estado, bueno, en una época de dificultades, plantea la posibilidad de que quienes ingresen a trabajar, y esto también le abre la puerta a aquellos que ya están trabajando pero no están regularizados, no están inscriptos, durante 6 meses puedan tener asistencia del Estado que va a cubrirle entre el 30 y el 50% de los haberes, bajo el compromiso de que el patrón después mantenga el contrato de trabajo durante por lo menos 4 meses más. Con eso uno supone que el efecto última etapa de pandemia y pospandemia estaría superado, ingresaríamos a la normalidad, ¿no? ¿Y qué pasa con, disculpa Marce, porque una de las preguntas que durante la semana hacían, una persona que mantiene una contratación informal, o sea, una persona que trabaja en la casa de alguien, se da esta posibilidad, todo lo que trabajó de ahora en más con esto implica un reconocimiento de ese vínculo, queda, digamos, se pierde esa especie de antigüedad, o cómo funciona. No está planteado en la norma. Ajá. Hubo otros momentos, hubo otras normas que permitieron en su momento blanquear situaciones preexistentes. Como un saneamiento, eso quiero saber. Como un saneamiento, digamos, pero no es el caso actual. Y lo que va a suceder en esos casos es que si en algún momento se produce algún tipo de conflicto, lo más probable que el abogado del empleado o de la empleada les sugiera ir por las mismas previsiones que tiene la ley de empleo de empleados de casas particulares de reclamar, digamos, ese tiempo en negro y una serie de sanciones más graves, digamos, que las indemnizaciones normales, ¿no? Usted recién decía 30 a 50%. ¿Por qué esta variación en el aporte del Estado? Sí, ahí es justamente donde se da esto que decía, no solamente la condición del trabajador, sino también del empleador. Entre el 30 y el 50 tiene que ver con el porcentaje, que es bastante difícil de controlar, de ingresos del empleador. La fórmula es si llega al 70% del ingreso del mínimo no imponible de ganancia, estamos hablando alrededor de unos 120.000 pesos, si esos son los ingresos del empleador, se le va, o menos de eso, se le va a cubrir el 50%. Y si es más de eso, pero está dentro del mínimo no imponible, el 30%. La cuestión acá pasa porque el beneficio también se le va a depositar en una cuenta a la empleada o empleado, y hay que aclarar algo porque hubo algunos vivos durante la pandemia que cuando salió el tema de la AUH admitida, digamos, para el servicio doméstico y compatible, algunos suplantaron el pago que tenían que hacer ellos porque ahora el Estado te paga la AUH. No es así tampoco. El Estado pagará el 50 o el 30% y el empleado tiene que pagar el otro saldo restante, 50 o 70%. Y además tiene que acreditar en esa cuenta el pago de ART, seguro y obra social y aporte. ¿Cuál es el cálculo del pago de un prestador de estos servicios? ¿Cómo? A ver, por hora, por día. Hay dos formas, por horas o por días, porque sabemos que hay distintas formas de prestación. Está la persona que va 2 o 3 veces a la semana a limpiar, en cuyo caso el pago se hace por horas. Está la persona que cubre una jornada de 6 o 8 horas. Entonces la ley preexistente anterior a esto ya contempla categorías, digamos, de entre tantas y tantas horas y el valor hora, y en base a eso uno hace la declaración. ¿Y esta declaración es mensual o eso? Esta declaración es mensual, que la hace uno en la AFIP,
en la página de la AFIP, emite un comprobante con el cual después se hace el pago en un Rapipago, en una de estas casas. ¿Cómo se controla? ¿No? Una inquietud, por ejemplo, alguien contrata a alguien por horas para que tenga que limpiar. Lunes, miércoles y viernes de 9 a 12. Hablá más fuerte, se escucha más. Perdón. Sí. Venís lunes, miércoles y viernes de 9 a 12. Sí. No vino el miércoles, no vino el viernes, de la otra semana no vino el lunes. ¿Cómo? Se aplica, si bien es una ley especial, no deja de ser un contrato de trabajo, Claro. con lo cual tiene similares características. ¿En qué sentido? De que hay un régimen disciplinar, se puede sancionar, se puede apercibir, se puede suspender, se puede despedir. Si despedís con causa no pagas indemnización, si despedís sin causa pagás indemnización. Hoy por hoy está bastante equiparado. Antes tenían una forma de indemnizar diferente, incluso al empleo común, al contrato de trabajo común. Hoy es muy similar, pero es un régimen similar. Lo que nos sucede en la práctica a los abogados es que como se da una relación de confianza, porque el patrón le está confiando a los hijos, su propiedad, le permite el ingreso a su intimidad y demás, generalmente no se formalizan todas estas cuestiones. Entonces el día que se harta y lo despide, generalmente por algún incumplimiento, por lo que fuera, generalmente no tiene lo que un empleado normal de otro tipo de contrato debería tener, que son la suspensión por escrito y demás. Entonces son Pero, por ejemplo, conflictos ese caso donde que además contó de lo Gustavo, ¿no? laboral Se da hay otras cuestiones, ¿no? Una cuestión de faltas reiteradas. ¿Qué tiene que hacer la persona? Te dice una intimación por escrito. Él le tiene que decir, dejo constancia que tal día no vino, así un papelito. Comunicación por escrito, fulana, fulano, dado que faltaste el lunes, no me avisaste, te reitero que tenés la obligación de avisarme, porque yo organizo mi vida pensando que vos Claro. vas ¿Y a cómo cumplir lo con tu hace? tarea. ¿A quién le...? ¿Que redacte una nota y que me firme la persona? Redacte una nota que me la firme, cuando ya sea segunda, tercera, cuarta vez, conveniente de buscar asesoramiento, digamos, porque va a salir más barato pagar una consulta que después un juicio, y ejercer el poder que tiene, de la misma manera que la otra parte, digamos, la parte, la empleada o el empleado, también tiene que exigir, digamos, el cumplimiento de las prestaciones que le corresponden. Habló de la aseguradora de riesgo de trabajo. Sí. Eso para el contratante, el que establece el vínculo, ¿es mucho más caro? Dentro de esto que le comentaba recién a Gustavo, que uno ingresa a la página de la AFIP, carga la categoría, la cantidad de horas, etcétera, etcétera, eso determina valores predeterminados que ya están incluidos ahí. Entonces no es que uno dice, voy a contratar o no la RT, o voy a contratar o no la obra social en el pago, y está muy bien planteado eso desde hace bastante tiempo. Ya está todo incluido el aporte. Y las escalas estas salariales, ¿no?, que están establecidas, y cada tanto se conoce la noticia, se actualizó la escala para el personal de casas particulares. ¿Es obligatoria? Uno por ahí escucha mucho del cumplimiento de las escalas cuando hablamos, qué sé yo, por ejemplo, del conflicto del transporte, ¿no? Uno de los reclamos que siempre hacen los choferes de colectivos es que no se respeta la escala. De escala nacional. En este caso, esa escala es de cumplimiento obligatorio, es una cuestión referencial, pero si yo acuerdo con el trabajador otro tipo de ingreso, o que incluya no solo el ingreso en dinero, sino por ahí, no sé, la comida, el hecho de que se quede bien. ¿Cómo es? Porque es una relación muy particular esta. Las escalas siempre son de mínima. Siempre. O sea, nadie puede acordar por debajo de ese sueldo. Sí, por arriba. Una vez que yo acuerdo por arriba, estoy obligado a mantener eso. Y lo que planteaba recién, que hay otro tipo de prestaciones, la comida y demás, también dentro de esa clasificación que yo les decía, que cuando ingresa a la página de AFIP a pagar el aporte, está la clasificación con retiro y sin retiro. Entonces va a variar el salario, porque claro, al ser sin retiro accede a otras prestaciones alimentarias, vivienda, qué sé yo, que de lo contrario tendría que sostenerlo la empleada, ¿verdad? Hay algunas preguntas, ¿no, Tere? Sí, hay algunas preguntas. Bueno. Si cobro pensión de madres de 7 hijos, ¿me pueden blanquear? Preguntan. Bueno, todo esto no es que no la pueden blanquear, la pueden blanquear. Lo que no van a acceder es a este beneficio precisamente los beneficiarios de esta pensión. Bien, yo trabajo en negro y por ahora... O sea, no sé si se entiende, los empleadores no van a poder acceder al beneficio cuando se trate de este caso. Bien, perfecto. Yo trabajo en negro y por ahora estoy sin trabajo. Quiero saber, ¿me corresponde la jubilación? Tengo 55 años. Ahí pasamos al otro tema, Pasamos al las otro jubilaciones tema, que es el de la anticipadas. jubilación anticipada. Si está sin trabajo al 30 de junio de este año,
si tiene 30 años de aporte, va a poder pedir la jubilación anticipada. Lo que pasa que es contradictoria la consulta, pues dice trabajo en negro, Claro. y estoy sin trabajo. Entonces, la verdad, Sí. cuando trabaja en negro formalmente para Está la sin FIP trabajo. uno está sin trabajo. Ah. Digamos. De todas maneras, en la FIP y los ministerios de trabajo hacen estadísticas del trabajo en negro precisamente por las inspecciones y todo eso, ¿no? Perdón, doctor, porque en algún momento, no sé si fue Raberta o Mansur quien dijo, va dirigido a el sector industrial, que es el que ha cerrado sus puertas en los últimos meses. Va dirigido a un sector muy vulnerable socioeconómicamente, que son las personas que tienen 50 años o más aproximadamente. Que son personas que, habiendo comenzado a trabajar jóvenes, 18, 20, 22 años, pueden llegar a tener 30 años de aporte, no tienen los 60 o 65 años, según sean mujeres o varones, para jubilarse, y que ingresan en una etapa difícil para conseguir nuevos trabajos. Si la persona queda desocupada con 55 años, 50 años, 60 años, sabemos que es muy difícil que lo vuelvan a tomar porque, bueno, se prefiere gente más joven, con competencias tecnológicas que por ahí no están tan desarrolladas y demás. Entonces, esta gente es la que puede ingresar a ese beneficio. Pero requisito es haber completado los aportes. No haber completado, sino tener los 30, Los 30 años. Y que el despido haya sido el 30 de junio. Es decir, yo no puedo avivarme, decir, bueno, te despido ahora, hacemos un acuerdo para que ingreses. Claro. Ojo, no caigan en eso porque la norma prevé despidos preexistentes, ¿no?, al 30 de junio. Trabajo cama adentro y quiero saber si mis aportes tengo que pagar yo o mis patrones. Los aportes están determinados en como le decía, en la aplicación de AFIP y lo pagan los patrones. Estoy en blanco en 2 casas con la categoría 5. Necesito que me explique, por favor, el 1% que es implementado desde septiembre. 2 casas, habría que considerar Sí. la cantidad de horas que le Claro, pagan por horas. cada casa y demás. Son consultas, digamos, Muy que ya van particulares. ¿Muy específicas. particulares? Sí. Claro, Bueno. porque El 1% que es un aumento que se dio. una persona que está en 2 casas puede tener, como decía Gustavo, 3 horas en una, 2 en otra, etcétera, ¿no? Entonces, en base a eso es muy difícil determinar así, sin conocer el caso concreto, el aumento, el porcentaje. Y por último, soy empleada doméstica, trabajo en una zona rural cerca de Cacatí. Hace 5 años que estoy trabajando, estoy en negro y no me quieren blanquear. ¿Qué hago? Busque un abogado. Ahí hay que distinguir, digamos, porque que efectivamente sea servicio doméstico o que no sea un trabajo propio del empleado rural. Claro. Habría que ver qué cosas hace, qué prestaciones realiza, qué tareas cumple para determinar si verdaderamente es servicio doméstico o si es empleo rural. La jubilación anticipada es con qué porcentaje del sueldo del total. El 80% del haber previsional con acceso a las prestaciones de PAMI y al cumplir la edad, los 60 o 65, va a pasar a cobrar el 100% del haber jubilatorio. Ok. Doctor, le consulto hace un mes aproximadamente, tal vez un poquito más, no sé si fue de aplicación efectiva o no y si tuvieron algún tipo de consultas. El presidente anunció un decreto de necesidad y urgencia para los que son trabajadores temporarios de los sectores productivos, tipo cosecheros, zona citrícola, en el cual, digamos, podían entrar a trabajar en blanco sin perder algunos de sus beneficios sociales. ¿Eso llegó a implementarse, se está implementando de manera real? ¿Hay consultas respecto de eso también? Consultas no tenemos, hay que señalar que, digamos, en nuestra realidad urbana, por lo menos, Claro, en la ciudad, por es poco habitual, son tipos de trabajo que se dan por ahí en zonas más rurales. Entró en funcionamiento, y es como estas medidas de las que estamos hablando son medidas que favorecen, digamos, una persona que el contrato eventual es un contrato atípico, decimos nosotros, ¿no? Es decir, es alguien que se lo contrata bajo una forma laboral, con descuento, con aporte jubilatorio, con obra social, pero con un tiempo breve, digamos. Entonces, una situación de vulnerabilidad de alguna manera. Entonces, lo que se planteó fue que puedan percibir determinados de estos beneficios, digamos, que normalmente una persona que está registrada ahí en blanco no los cobra, digamos, pero que en esta época de emergencia se facilitó y se posibilitó. ¿Todas estas cosas en algún momento deberían estar comprendidas dentro de una ley? Es muy difícil, me parece a mí, por el desconocimiento, reglamentar una emergencia de la que estamos viviendo hoy.
o hace 1 año y medio, casi 2 años. Entonces la verdad que es bastante difícil pensar que estén en una ley. Lo que sí creo es que hay una falsa discusión, digamos, respecto de si la ley laboral actual es buena o no, o si reforma laboral sí o no. Creo que la discusión pasa por que no se pueden ceder derechos, es decir, ninguna sociedad que adquiere derechos debería plantearse disminuirlos, ¿verdad? Entonces es como decirle si a una mujer si le gustaría dejar de votar de un día para el otro. A nadie se le podría ocurrir una cosa de esto. Lo que habría que hacer sí es actualizar determinados cánones, porque hay o categorías, hay sectores que están vulnerables, digamos. Doy un ejemplo para que se entienda. El convenio de empleado de comercio hace que un empleado de un supermercado tenga el mismo régimen que el empleado del almacén de la esquina. Claramente son 2 empleadores diferentes. Entonces, por ahí lo que hay que hacer es establecer ese tipo de distinciones. Se distingue por regiones. Por ejemplo, los convenios colectivos de trabajo del sur del país, de la Patagonia, tienen condiciones más favorables que los del resto del país, porque bueno, es un entorno más difícil, los precios son más caros, el costo de vida y demás. Ahora, no hay otras distinciones de este tipo, digamos. Claro. No puedo aplicarle la misma norma a don Pepe en su almacén que al dueño de una cadena de hipermercado que está por Independencia. Digamos, ¿no? Queda claro. Doctor, muchísimas gracias por venir. Bueno, ahí está, desde Legal Nea hoy haciendo consultorio, contestando las preguntas. Y quedaron varias preguntas, ¿Sí? te digo. Se sumará al desafío, ¿no? El doctor. No sé, a ver. No escuché el desafío temprano, pero estaba terminando. No, temprano no toda la semana. Doctor, tuvimos que River Boca. Pero sabes que eso es... Pero mire que es un asado para el equipo de noticias. O sea, si gana River, pagan los de Boca, y si gana Boca, que no va a ocurrir, pagaremos nosotros. Sí, no hay problema. Es más, después podemos pagar un segundo asado para seguir festejando, lo pagamos nosotros. Qué bueno. Me gustó esa propuesta. Dale. Muchísimas gracias, muy amable esta de Legal Nea. Entonces nos visitan como todas las semanas, en este caso haciendo consultorio sobre estas cuestiones que tenemos. Si tenés el video, Martín, lo compartimos, así conocemos también un poco el estudio. Acá pueden ir para cualquier asesoramiento particular. Transmite LT7, Radio Provincia de